Bueno, realmente, a pesar de que se han rastreado en la historia, digamos que unas manifestaciones muy similares a lo que hoy consideramos dramaturgia en diferentes partes del mundo, cosas que considerábamos, lugares quiero decir, que considerábamos como alejadas de nuestra tradición, como por ejemplo eh, culturas ancestrales de América, África y Oriente Lejano. La visión de la dramaturgia que tenemos nosotros en Occidente es un producto enteramente occidental que se origina en el extremo oriental del Mediterráneo, en un espacio muy cercano a lo que hoy conocemos como Grecia. O sea, generalmente en los libros de historia, cuando se habla de la historia del teatro, por ejemplo, hay una investigadora muy buena aquí en Colombia que se llama Diana Obregón, sobre el teatro. Cuando se habla de ese tipo de cosas, se sitúa Grecia, pero Grecia realmente no es el lugar exacto en donde se origina ese fenómeno. Es en un lugar indeterminado de lo que hoy conocemos como Turquía y que forma parte como el espectro histórico de lo que conocemos como la antigua Grecia. No sabemos exactamente, o probablemente sí se sabe, pero yo no lo sé, que exactamente cuál sea la motivación de la dramaturgia, pero existe un acuerdo con respecto a los que sabemos menos en torno a creer que la dramaturgia está vinculada con un culto religioso. O sea, básicamente hay dos grandes expresiones literarias que están vinculadas con la religión o con lo que consideraríamos nosotros religión, que es una forma de culto relacionada con seres superiores, que originalmente parece no eran dioses, sino los ancestros. La forma natural parece que de culto en la humanidad estuvo vinculada a honrar la memoria de los que se murieron y que hicieron cosas sobresalientes, ¿no? Pero la dramaturgia como la conocemos hoy en día sí tiene como su transformación más dramática, precisamente, en lo que soy Grecia, porque en una época que los historiadores reconocen como la época arcaica, o sea, antes de la Grecia más famosa, antes de la Grecia de Platón y Aristóteles, perdón, es decir, más o menos siglo XII, XIII antes de Cristo, se llevó a cabo en esa parte del Mediterráneo una serie de actividades que consistían básicamente en eh, representar la vida de los dioses. Pues no se sabe si realmente la vida de los dioses o la vida de algún héroe, o sea, alguna persona que vivió, existió, hizo alguna cosa sobresaliente. Cuando pasaban las cosas de boca a oídos, pues se exageraban las cosas y se convirtieron en lo que se llaman heroi en griego, que es semidios, ¿no? Hijo entre dioses y hombres. Figuras de la historia mitológicas como por ejemplo Aquiles o Hércules o eso, demuestran que en alguna oportunidad tal vez existieron personas que hicieron cosas parecidas. Pues seguramente no hubo nadie que bajó al infierno y mató a un perro que tenía tres cabezas y eso, pero tal vez sí hizo algo muy importante, muy sobresaliente, digno de ser contado, y ahí empezaron las representaciones. En la Grecia arcaica, eh, esa representación conllevaba un premio, era una especie de competencia, ¿no? Entonces habían lo que podríamos llamar hoy como compañías, que eran realmente como cofradías religiosas, grupos de personas interesadas en honrar la memoria o de un héroe o de venerar y reproducir un culto de un dios, que competían entre ellos quién lo hacía mejor. No creo que la idea del montaje estuviera ahí presente, pero o sea, no era el que lo hiciera más bonito, sino el que tuviera como más impacto, que conmoviera más. Por fuentes literarias, como por ejemplo la misma Ilíada y otros relatos, se sabe que esas representaciones estaban acompañadas de música. O sea, había músicos ahí que tocaban y tal, y muchas de las palabras que hoy se usan para el lenguaje dramatúrgico vienen de ese tipo de representaciones. Por ejemplo, eskenos, que es telón, que es una tela que se ponía detrás de la representación. Los actores estaban allí y detrás ponían skenos, que es simplemente telón. De ahí viene la palabra en castellano escena,
que por eso se escribe en castellano SC, por el origen griego. Detrás de la escena se cambiaba la gente y se desnudaba para cambiarse. La expresión griega oeb eskenos quiere decir detrás del telón, y de ahí viene la expresión en castellano obsceno, ¿no? Detrás de la escena. Ellos actuaban sobre una tarima que construían para el efecto. Conocemos, por ejemplo, los edificios que ellos construían, ¿no? Que eran como unas media torta ahí, esculpidas sobre la montaña. Pero lo que no quedó es que ellos llevaban una tarima. Esa tarima en griego se llama orquestra, que quiere decir literalmente retablo, ¿no? Y sobre eso actuaban. Y además de los actores, había un grupo de personas que cantaban estribillos que eran recurrentes a lo largo de la representación. Voy a especular. Supongamos que la representación duraba 1 hora. Seguro duraba más, pero... Y en el trayecto, mientras los actores iban y se cambiaban o pasaban cosas, estas personas cantaban. Y el acto de cantar allí se llamaba joroi, en griego koiné, que es el griego antiguo, de donde viene la palabra coro, ¿no? Que es igual en casi todas las lenguas occidentales por esa razón. Bueno, total, el que lo hiciera más bonito, o el que lo hiciera más convincente, o el que conmoviera o arrancara más aplausos o más lágrimas, no sé cómo sería, entre el auditorio, le entregaban un premio muy curioso, en la Grecia clásica estoy hablando, y es la piel de una cabra. ¿Por qué? Porque la cabra, al igual que el perro en los bosques de Europa, al igual que el gato en Egipto, la cabra fue para los griegos la representación de la supervivencia. ¿Por qué? Porque pues, Grecia es un lugar no precisamente muy fértil. El paisaje griego seguramente ha cambiado poco en 10.000 años. Y no es un territorio fértil, es un territorio pedregoso, más bien seco. Llueve poco y los veranos son muy inclementes, incluso hoy. Entonces, la cabra es un animal que se adapta muy bien. No solamente sobrevive comiendo poco, sino que es muy buena montándose en cuanta montaña hay y sobreviviendo. Para ellos la cabra es la representación de la supervivencia. Es en cierta manera como una especie de mensajero de los dioses. Los católicos romanos en una época antigua persiguieron esa creencia mucho, y para el mundo occidental la representación del diablo es un macho cabrío, porque para ellos fue la manera como ellos satanizaron justamente esa visión que estaba muy arraigada en el alma de los mediterráneos. Bueno, entonces por eso algo que para nosotros es muy, muy extraño es el premio que se daba. La palabra griega, koiné, o sea, antigua, que se usa para cabra, es la misma que se usa para la piel de la cabra, que es tragos. Eso significa cabra. Y la competición en torno a la cabra se llama tragoidia, y que una transliteración al castellano es tragedia, ¿no? Tragedia hoy sugiere la idea de un final ominoso, ¿no? Un final malo, ¿no? O sea, la caída del precipicio, ¿no? La muerte. Pero realmente tragedia, la palabra griega tragoidia, no sugiere la idea de un final tan trágico, justamente, ¿no? No sé de dónde venga la palabra comedia, ¿sí? Es posible que sea posterior. Pero originalmente lo que quiero comentar con esto es que la dramaturgia fue un fenómeno vinculado muy estrechamente con la religión. Lo que ocurre, por ejemplo, en la antigüedad romana es muy diferente. ¿Por qué? Porque la idea del teatro, de la teatralización de las cosas, está vinculado con la vida pública. Es un mito creer que la vida pública aparece en Grecia. La vida pública, como la concebimos hoy en día, aparece en Roma. Y uno de los síntomas más claros de esa poner en público todo es la teatralización, en el sentido de que había gente que ya ganaba plata escribiendo obras, no fue Shakespeare y Cervantes y Tirso de Molina y eso solamente los que en el barroco hicieron eso, sino que ya en la antigüedad romana, Titomaccio Plauto, por ejemplo, Publio Terencio, ellos ganaron plata representando obras. O sea, esa teatralización
de Roma tiene un carácter completamente profano. Me parece que es otro momento importante de la historia porque habla de tal vez una visión del drama más cercana a la nuestra, ¿no? Que uno va a entretenerse, ¿no? O a divertirse tal vez, ¿no? La Edad Media no fue una edad tan oscura como generalmente se asume, ¿no? Ya muchos historiadores han demostrado, sobre todo en Francia y en Inglaterra, que es donde más se estudia ese tipo de temas, que no fue una época ni estéril culturalmente, ni pobre intelectualmente, no fue una época de retroceso, no fue una época de pérdida, o sea, realmente el mundo no se adormeció 800 años como tradicionalmente se creía. Y uno de los síntomas de que realmente no hubo ese estancamiento es el teatro justamente. ¿Por qué? Porque el teatro profano no dejó de hacerse, salvo el griego. ¿Por qué? Porque el mundo occidental era romano. El mundo occidental hablaba latín. Incluso después de la caída del Imperio Romano en el siglo V, si consideramos la caída del Imperio Romano, la rendición de Roma, el latín se convirtió en un estatus muy parecido al del inglés de hoy. Y eso fue una tradición que conservó el latín hasta los tiempos de las lenguas modernas europeas, que es siglo XII, ¿no? Entonces, lo que se conocía muy bien eran las obras latinas. El griego no se conocía. O sea, lo que pensaba Aristóteles con su poética y su clasificación de los géneros, que es la primera gran elaboración de los géneros literarios, eso no se conoció durante la Edad Media. Sófocles, Esquilo, Eurípides, que son como las grandes figuras del drama original, esa es una rehabilitación.